Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh Allah, simplemente Allah. Amén. Honra y gloria al Señor en este día. Que te saluda es tu hermano Marcos Marín, de aquí de la ciudad de Lysekil, Suecia. En esta oportunidad vamos a ir a la eterna, poderosa y bendita palabra que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. En esta semana de victoria, en esta semana donde el pueblo cristiano alaba y glorifica al Cristo que está en cada uno de los que hemos recibido. Muchos lo celebran de una u otra manera, pero nosotros, los evangélicos cristianos, lo celebramos todos los días porque Cristo no está muerto. No esperamos el día de la resurrección, no, porque Él ya está vivo, porque Él vive y reina por todos los siglos de los siglos. Él vive en cada uno de los que le hemos recibido. Pero vamos a ir al mensaje, vamos a ir a la palabra que el Señor ha puesto dentro de mi corazón para poderla compartir en esta semana de regocijo, de gozo, de meditación, de pensar que estuvo aquí en la tierra y vino con un solo propósito: entregar su vida para que nosotros pudiéramos tener vida. Le damos honra y gloria al Señor. Una gota de su sangre me dio vida. Qué importante a veces entender el propósito, el plan divino que el Señor efectuó para con nosotros. Y vamos a ir a la palabra, y vamos a ir a Marcos capítulo 11 del versículo 1 en adelante, y vamos a leer en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decidle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y vino uno de los que estaban allí, les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echándole sobre él su manto, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos
por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Démosle honra y gloria al Señor por su eterna y poderosa palabra que nos entrega en este día. Pidámosles como siempre la guía de su Santo Espíritu para poder exhortar, para poder que su palabra llegue al corazón de todos aquellos que hoy lo necesitan. Padre Celestial, te damos toda la honra y la gloria y te pedimos que en este día muy especial, que en esta semana muy especial para tu pueblo, tú puedas seguir tocando los corazones a través de tu Santo Espíritu. Te damos toda honra y gloria. Desde aquí te decimos amén y amén. Alabado y eterno nuestro Salvador. La entrada triunfal, la pasión del Señor, muerte y resurrección. ¿Cuántos títulos le han puesto a esta semana? Muchas veces los títulos los guían como un rótulo, como un letrero, llamémoslos así, como una indicación. Pero de todos los 3 títulos que hemos leído en este día, yo me quedo con la entrada triunfal. Porque Él hizo una entrada triunfal a Jerusalén y también hizo una entrada triunfal a la vida de cada uno de los que lo hemos, mejor dicho, recibido. La palabra que hemos leído nos permite exhortarla en este día. Estamos en una semana de la pasión del Señor, una pasión sin límite por la humanidad. Y los grandes acontecimientos de dicha semana, Jesús entra triunfantemente en Jerusalén, maldice a la higuera estéril, arroja fuera del templo a los que hacían de él un lugar de mercado, conversa con sus discípulos acerca de la higuera que se secó y responde a quienes le pedían cuenta por lo que había hecho en el templo. Aquí tenemos el relato de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Llegó a la ciudad en esta forma, y en esta forma para mostrar que no tenía miedo al poder y a la maldad de sus enemigos. Jerusalén, aquellos que doctores de la ley, aquellos que estaban contra el ministerio. Jesús no quiso entrar de incógnito en la ciudad, como quien no se atreve a dar la cara, para mostrar que no se sentía deprimido o turbado ante los pensamientos de los inminentes padecimientos que pronto padecería. No solo llegó
públicamente, sino también con su rostro sereno y tranquilo, triunfal. El aspecto externo de este triunfo era muy modesto, pues entró sentado en un pollino prestado. Nació en un establo prestado. Navegó en una barca prestada. Comió la Pascua en un aposente prestado. Fue sepultado en un sepulcro prestado. Y entró montado en un pollino prestado. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos hace meditar? ¿Qué nos hace pensar de esta exhortación? Que el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, siempre pidió prestado. Él no tuvo lujo ni riqueza. Él no tenía un jet privado para ir de un país a otro país, ¿cierto? Claro que no, él no vivió en el siglo XXI, me puedes decir tú. Pero es una meditación para el cuerpo de Cristo. Es una meditación que la podemos llegar a oración, llevarla para que Dios nos revele a cada uno. ¿Por qué Jesucristo pidió prestado el pollino? ¿Por qué Jesucristo pidió prestado un barco para navegar? El Maestro, nuestro Señor, no se avergonzó de ello. Tampoco disponía de una montura sustanciosa, sino que echaron sobre el pollino sus mantos. Es lo que relata la palabra del Señor, es lo que relata el Evangelio. Él no tuvo una montura, una cabalgadura, mejor dicho, para que podamos entender. Se le puso el manto. Quizás cuando niño uno montaba un asno y lo montaba, decía, a pelo, sin nada, porque éramos niños, íbamos a jugar con los asnos por ahí y los montábamos arriba del asno, pero ya éramos viejos. Pero este era un pollino, ningún hombre había montado sobre él. Al fin de que Jesús pudiese cabalgar con cierta comodidad. Por eso que le pusieron el manto encima. Se cumplía, hermano en Cristo, así la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Yo estoy hablando de la profecía de la santa palabra, la Biblia, la Sagrada Escritura. Yo no estoy hablando de profecías de libros apócrifos o de otras profecías que dan vuelta en el mundo entero. Yo estoy hablando de la profecía que está en la palabra de Dios en Zacarías capítulo 9, versículo 9. A no disponer tampoco de rica alfombra para los pies de su cabalgadura. Mucho dice su palabra, extendieron sus mantos en el camino. Otros tendían por el camino ramas que habían ellos mismos cortado de los árboles, como se acostumbraba en los antiguos tiempos a hacerlo a las pompas solemnes. Como aún hoy siembran de flor y de hierba aromática en algunos lugares las calles por los que van pasando personas pertenecientes a la realeza.
Eso nos enseña, por una parte, a no buscar por nosotros mismos recepciones y acogidas sustanciosas, sino condenser con los que nos presentan con buena voluntad. Por otra parte, a recibir con alegría al Señor que viene a nosotros en humildad. ¿Cómo? No para que le temamos porque su poder, sino para que le amemos por su mansedumbre. La mansedumbre es muy importante. El pollino dobló su orejita y cabalgó humildemente, sin chistar, digo yo, sin reclamar, sin poner traba. Quizás no puso ni resistencia cuando lo desataron y los dos apóstoles, los dos discípulos, los trajeron a Jesús. En el lado interior de este triunfo era muy grande. Cristo mostró su conocimiento de cosas distantes y su poder sobre lo natural de los hombres. Cuando envió a sus discípulos para que le trajeran al pollino, mostró su dominio sobre las criaturas al mostrar un animal sobre el cual todavía no se sentó ningún hombre. Ahí podemos ver el poder divino. Cuando leemos la Sagrada Escritura detenidamente, es el poder de Dios y la sabiduría de Dios que baja al conocimiento nuestro para poder saber que Cristo es nuestro Salvador y que lo que hizo divinamente lo demostró. No había rasgo de engaño, no había rasgo de grandeza, no había rasgo de orgullo, solo fue mansedumbre, tomando a un animal, a un asno, que le dio la mansedumbre de poder soportar a Jesús y llevarlo a la entrada de la ciudad. El original da a entender de que en el lugar donde se hallaba atado el pollino era un recodo o una encrucijada de dos calles donde era difícil que alguien se lo llevase sin que lo advirtiera el dueño. Es un detalle que confirma una vez más que Marcos escribía informado de Pedro, quien era como el gran probabilidad uno de los discípulos que fueron a buscar al pollino. No deja de ser conmovedora y alentadora la frase que acerca del pollino que dice Jesús: si alguien os dice ¿por qué estáis haciendo eso? Decidle, el Señor lo necesita. Qué frase conmovedora. Qué detalle para todo. Pues algunos creyentes deben sentirse inútil, o mejor dicho, algunos creyentes nos sentimos inútil. Cuando el Señor del cielo y de la tierra
para entrar triunfalmente en Jerusalén, tuvo necesidad de un pollino. Este pobre asno no ha dejado reliquia ni siquiera. ¿No podría yo consolarme de ser como él, bastante gris y sin relieve? Porque también de mí tenéis necesidad para nuestra obra. Muchos queremos ser el centro, pero el centro le pertenece a Cristo. Muchos queremos ser el florerito en la mesa, pero el centro de nuestro hogar, el centro de nuestra mesa le pertenece a Cristo. Cuando el descorazonamiento me abruma, cuando arrastro detrás de mí esta idea pesada de que no teniendo mucho valor no podré hacer nunca algo que valga la pena, cuando el demonio mismo me predique una falsa humildad y me diga que basta con resignarme, no debiera desechar con un gesto todo eso, consejo de derrota, todos esos pensamientos de capitulación, y acordarme de que hay un medio de prestar servicio hasta la muerte y que Él es el resumen de la ley de los profetas. Veamos ahora cómo recibió Jesús los gozosos hosanas de la gente, y que el mismo Dios puso en su corazón de la multitud, como unos días después puso Satanás, el diablo, en el corazón de muchos el grito de crucificarle. La palabra hebrea hosana significa salva ahora. Aclamaron su persona. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el tal prometido y tan esperado. Así hemos de dar nuestro aplauso, pero sobre todo nuestro corazón. No solamente de aplauso, sino de corazón, como dice su palabra. Él necesita adoradores en espíritu, en verdad. Es un bendito Salvador que viene a traernos bendiciones. Pero qué responsabilidad. Mirad que no desechéis al que habla. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Prefieren obedecer a Satanás, el diablo, para ser castigado, que no a Cristo para salvarte. Romanos 6, 23. ¿Puede haber locura de peor linaje que esta? Buena pregunta, ¿cierto? El uno os conduce al infierno y el otro al reino de los cielos. Alábalo, glorifícalo, porque Él vive y reina en nuestras vidas y hoy espera por ti. Y sin embargo, dejáis al Cristo y seguís al diablo. Al uno que os sale al encuentro, le rechazáis. Al otro que está lejos, le llamáis. Es como si un rey vestido de púrpura y ceñido de diadema no lograra persuadirlos. Y os persuadirá un bandido con un puñal en su mano, amenazándolo de muerte. Le desecharon para bienes
en su empresa. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David, versículo 10. Creían que Jesús era un reino y que ese reino era su padre David, un reino y un rey, venido en el nombre del Señor. Bendito reino. Oremos por su venida. Venga a nosotros tu reino. Mateo 6:10, Lucas 11:2. Apresuremos su llegada. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 12. Ya que reinaremos con él. Apocalipsis capítulo 5 versículo 10. Apocalipsis 20 versículo 4 y 22:5. Cristo, así acogido y aplaudido, vino a la ciudad y entró en el templo, versículo 11. Miró todo alrededor, aunque por nosotros no dijo nada, ni tocó cosa alguna, hasta la mañana siguiente. Hay quienes piensan que Dios no existe porque está callado y no hace milagros para desbaratar los planes de los impíos. Esta fue la tentación de Asaf en el Salmo 73 versículo 2. Pero dichoso es quien como él, versículo 25 del mismo Salmo 73, puede decir al Señor: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Estando contigo, nada me deleita ya en la tierra. Tengamos confianza en que Dios ve toda la maldad que hay en el mundo, como ve todo lo bueno y lo malo que hacemos. Aunque sea un Dios silencioso, no es un Dios silenciado. Su silencio no es importante, sino paciencia para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Hecha la meticulosa inspección en el templo, Jesús se retiró con sus discípulos a Betania, donde pasó la noche. Versículo 11. Hay una vez más Jesús en este día inspecciona nuestras vidas. Qué importante para el cristiano saber que Jesús está todos los días con nosotros, que los ojos de Dios, como hemos acabado de decir, que ve lo bueno y lo malo. Hay una alabanza que dice que cuando Dios está en silencio, porque está trabajando. Muchas veces hemos orado y seguimos orando y no escuchamos una respuesta. El silencio del Señor se llama paciencia, y esa paciencia es para con todos nosotros, para que ninguno de nosotros perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Una vez más quiero ocupar la misma frase: sin arrepentimiento no hay salvación. Es el día y la hora donde Dios ha hablado a tu corazón, donde la palabra que hemos leído y hemos podido soltar, de ver la humildad, de ver la sencillez, de ver la vida de Cristo y compararla con nuestra vida,
que lo deseamos todo, que queremos tener todas las comodidades, que queremos, mejor dicho, nos afanamos en lograr cosas materiales. Y el Hijo de Dios, sin tener nada, comió en un aposento una Pascua con sus discípulos. En esta semana de Pascua, en esta semana de gloria, porque se unen dos festividades: la liberación del pueblo judío del Egipto y la victoria en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque no es derrota en la cruz, es la victoria, porque Él obtuvo la victoria. Una gota de sangre me dio vida. Una gota de sangre redimió todo el universo, redimió toda la tierra. En estos días de madrugada he pensado cómo fue el oscurecimiento de la tierra cuando Cristo fue crucificado, cómo fue el gran terremoto que sucedió, cómo fue esa confesión de aquel soldado a los pies de la cruz, decir: realmente era el Hijo de Dios. ¿Cómo se habrá sentido esa persona de saber que habían crucificado al Mesías, lo esperado, a lo que tanto el pueblo judío esperó, a que tantas profecías con mucha anterioridad? El nacimiento de nuestro Señor fue profetizado entre 700 a 750 años aproximadamente. Lo profetizó el profeta Isaías. El cumplimiento de esa profecía, el ministerio que Jesús obtuvo de parte de su Padre, que lo recibió. ¿Cuántos acontecimientos hay en la vida de Jesús? Yo creo que esta semana muchos deberían meditar y tomar la Sagrada Escritura y poder ir localizando del ministerio cuando comienza Jesús su ministerio, para ir aprendiendo en este mundo cotidiano que los ministerios no se ganan por hablar lindo, ni ser famoso, o ser alto, ser rubio, o ser moreno. Los ministerios no se ganan, los ministerios bajan de los cielos y buscan a los humildes de corazón. El Señor ve la mansedumbre de cada uno de sus ministros. Por eso que debemos pedirle templanza. Debemos pedir siempre al Señor una segunda oportunidad. Si hemos fallado, si no hemos cumplido, si no hemos cabalgado como debemos cabalgar, debemos pedirle una oportunidad antes que la puerta se cierre. Quiero recordarte que el arca de Noé permaneció con las puertas abiertas, pero llegó el día y la hora donde se cerraron y nadie pudo entrar más que los que estaban predestinados, porque no hubo arrepentimiento. Hoy, que una semana de meditación, busca conversar con Dios. No reza, no el rezar palabras repetidas, sino orar es hablar con Dios.
Es contarle tu vida a pesar que Él la conoce. Y contarle tu vida. Y pedirle el perdón por todo lo que has hecho mal. Porque los ojos de Jehová, los ojos de nuestro Dios, están en cada uno de nosotros. Él ve lo bueno y lo malo. Que en esta semana, para algunos a mediados de semana, la han tomado como una fiesta popular, han cambiado los ritos, las costumbres, le han dado una semana comercial, pero los que estamos instruyéndolo en la palabra de Dios, lo que estamos instruyéndolo en la Sagrada Escritura, podemos llevar una semana de reconciliación para que esa reconciliación que Jesús vino para la humanidad se haga efecto en nuestra familia. Desde aquí le digo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que Él toque los corazones de este día, que Él pueda entregar la respuesta a cada una de las dudas que podamos tener, que esta exhortación nos sirva, pero nos sirva para un arrepentimiento genuino y sincero, para que no haya falsa humildad, sino que haya una verdadera humildad. Y de recordarte que Dios no está silenciado, sino que su silencio se llama paciencia. Y llegará el día que esa paciencia llegará a su límite. Nosotros lo regimos por un reloj, por un calendario, pero Dios tiene otro tipo de reloj, otro tipo de calendario. No es el mismo nuestro, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, porque sus caminos no son vuestros caminos. Examinémonos nuestra vida, pidámosle perdón al Señor por todas las cosas que otras personas puedan haber hecho contra Jesús, pero que nos sirva de un ejemplo de que Él vino al mundo para salvar al mundo, no para gobernar como un gobernador terrestre, sino para gobernar por todos los siglos de los siglos en el reino venidero. Desde aquí, una vez más, me despido y te invito para que nos acompañe este próximo viernes en la oración de las 19 horas, horario de Suecia, a las 12 horas desde Centroamérica y Estados Unidos, a las 3 de la tarde del continente de Sudamérica. Estaremos orando por las necesidades de nuestro prójimo. Y también, si tienes alguna petición, envíala. No tarde. Aquí serán leídas y serán presentadas delante del trono de la gracia. Sabemos que Cristo vive. No adoramos a un Cristo muerto. Adoramos a un Dios vivo, que vive y reina por todos los siglos de los siglos. Desde aquí te envío las más ricas bendiciones en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas.